Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira Amairani Anastasio Hernández y abordaremos el tema de abonos orgánicos, más en específico, compostas. Comenzaremos con algunos conceptos básicos para entender lo que son las compostas. Tenemos la materia orgánica. Bueno, estos son residuos vegetales, animales y de microorganismos en distintas etapas de descomposición. El abonado es la acción o proceso de fertilizar, ya sea sintético o natural. El abono orgánico pues abarca los abonos elaborados con estiércol, otros desechos de origen animal y residuos de cultivos. Los abonos orgánicos son materiales cuya eficiencia son para mejorar la fertilidad y la producción. Tenemos unos fundamentos teóricos del compostaje. Primero tenemos los procesos del compostaje. Bueno, estos tienen que ser cuidadosamente llevados a raíz de nuestros fundamentos teóricos. ¿Por qué? Porque si no se hacen estos procesos, no se cumplen con ciertos parámetros, podemos acarrear problemas como son fitotoxicidad, bloqueo biológico del nitrógeno, la reducción de oxígeno radicular, el exceso de amonio y nitratos en las plantas o contaminación de fuentes de agua. Tenemos también fases del compostaje. Como podemos ver, tenemos una base mesofílica, termofílica, otra vez la mesofílica, estos ya es de la semana 2 a la 5, y la maduración, es decir, la maduración regularmente es de 3 a 6 meses. Como podemos ver, al principio tenemos un aspecto en donde todavía se logran ver los componentes de lo que va a ser nuestro compost, y al final en la maduración podemos ver que ya están completamente desintegrados, es decir, ya tiene que estar preparado, ya tiene que estar listo nuestro compost para poder ser cernido o tamizado. También tenemos ciertos parámetros, como habíamos mencionado, que son los que se tiene que seguir durante la elaboración de nuestro compost, como son la medición de carbono nitrógeno. Esto regularmente es de 25 de carbono a 1 de nitrógeno, o bien puede ser de 35 de carbono a 1 de nitrógeno. Bueno, para poder medir estos rangos se emplean ciertas técnicas que podemos buscar en sitios de internet para ver cómo podemos medir, calcular qué cantidad de carbono y nitrógeno estamos aplicando a nuestro compost. También existen rangos de humedad, concentración de oxígeno, tamaño de partícula, el pH, la temperatura es algo muy importante, tiene que ser al principio de 45 a 60 grados. Cuando tenemos un compost ya maduro, esta temperatura ya no tiene que variar. Así nosotros cambiemos de lugar nuestro compost, no tiene que variar de temperatura cuando nuestro compost ya está maduro. También tenemos la densidad, la materia orgánica, el nitrógeno total, etcétera. Bueno, la higienización e inocuidad. Bueno, pues esto básicamente es el cuidado o el proceso, y nos garantiza que nuestro compost esté libre de contaminantes químicos, así como contaminantes biológicos. En cuanto al material compostable, bueno, pues tenemos distintas opciones que podemos utilizar, como lo son los restos de cosecha, el estiércol, los restos orgánicos. Estos pueden ser de cocina, pero por ejemplo, cuando ponemos aceites y grasas, pues estos tienen que ser muy esparcidas y en muy pequeña cantidad. Las virutas de serrín en capas finas, servilletas y cartones, todos esos derivados sí los podemos integrar, pero tienen que estar libres de tintas o de impresiones. También podemos integrar cortes de pelo, pero estos también no deben de estar teñidos. Los que no podemos integrar son los restos de alimentos cocinados, los restos químicos en general, material no degradable, detergentes, tabaco, nada de eso, nada que pueda contaminar nuestro compost.
Bueno, tenemos fundamentos prácticos del compostaje. Aquí podemos ver que podemos utilizar ya sea una carretilla, un cernidor, palas, picos, cortadoras, rastrillos, regaderas para estar humedeciendo nuestro compost, que es algo muy importante en los procesos. También utilizaremos medidores de temperatura, al igual como medidores de pH. Tenemos distintas técnicas de compostaje. Pueden ser sistemas abiertos en pilas o sistemas cerrados en recipientes. Bueno, los abiertos en pilas es cuando se considera una cantidad abundante, y los sistemas cerrados, pues esos ya son para más, son frecuentemente usados a nivel familiar. Ahora tenemos el sistema, primero tenemos el sistema abierto. Bueno, en el sistema abierto, como podemos ver, tenemos diferentes sistemas, como es el sistema de aireación forzada, en el cual se proporciona aire a través de canales construidos en el suelo para así mantener los niveles óptimos de oxígeno, y la recolección de lixiviados y su posterior tratamiento, al igual que el sistema de pilos con volteo mecanizado, es decir, utiliza bien ya sea volteador lateral, tornillo adaptador o tractor, o una pala frontal. Ahora también tenemos que, por ejemplo, si tenemos nuestro sistema abierto en una finca, y para el volteado se utilizan distintas técnicas. Por ejemplo, si hay una pila en la finca, se utilizan 2 espacios para el volteo. Si hay solo 2 pilas en la finca, se utilizan en el espacio, se utiliza el espacio entre pilas alternativamente para el volteo. Y si hay 3 pilas o más, entonces se hace una técnica de avanzado, disponiendo las pilas nuevas en el espacio alejado por la pila volteada. Una vez que vemos que nuestro compost ya está maduro, pues se tiende a cernir, es decir, a tamizar. Esto puede ser con algún tamiz, o puede bien ser con alguna malla o algo que nos sirva. Tenemos también el sistema cerrado. Bueno, en este ya habíamos dicho que es más a nivel familiar, por lo tanto podemos utilizar materiales que tenemos en la casa, como puede ser un bidón, o lo podemos hacer también de ladrillos, de madera metálica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo hacerlo en un bidón. Tiene una entrada y salida de material, tiene un sistema de aireación y tiene un soporte para facilitar el giro del recipiente. Bueno, este método es frecuentemente usado a nivel familiar, como ya habíamos mencionado, y la mecánica del recipiente tiene una serie de características que favorecen su replicación. Evita la acumulación de lluvia, protege el material de vientos fuertes, facilita las labores de volteo y facilita la extracción del lixiviado. Controla la invasión de vectores como ratones, aves, y evita el acceso al material de descomposición. Bueno, en estos procesos pues son básicamente los mismos que el sistema abierto, es decir, la medición de carbono nitrógeno, como ya habíamos mencionado. Claro que las mediciones de temperatura pues van a variar, porque ya estamos utilizando un sistema cerrado. Tenemos otros productos relacionados como el compost, como lo es el vermicompost. Bueno, en este tema ya no nos meteremos. ¿Por qué? Porque ya estamos abordando lo que son productos relacionados con, pero no son específicamente de ello. Bueno, seguimos con el sistema cerrado. Bueno, el sistema cerrado, pues primero tenemos que tener una elección del lugar y el tipo de compostera. En función del espacio disponible, la cantidad de materia a añadir y tiempo de labor que pueda dedicarse al proceso de compostaje, se elige la compostera vertical u horizontal. El picado del material tiene que ser de entre 5 y 20 centímetros para un proceso de descomposición óptimo. El control de la humedad y aireación, pues el volteo, la extracción del material, pues todo eso son los mismos rangos que el sistema abierto, como ya habíamos mencionado. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención prestada.